Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en la carta dirigida a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Hoy vamos a dar continuidad al tema que iniciamos la semana pasada, cuyo título es Padres, criemos hijos bienaventurados. Dice la escritura en Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar para que esta palabra sea rema en nuestro corazón y podamos ponerla por obra todos nosotros. Y nos acercamos a ti, fuente de agua viva, con el único propósito de exaltarte y bendecirte, reconocer tu grandeza y tu sabiduría, y que solamente tú tienes la capacidad de mostrarnos la manera en que debemos de criar a nuestros hijos, con el propósito de que alcancen sus estrellas, de que puedan heredar la vida eterna y todas las promesas y bendiciones que tú tienes para los que te aman. Danos sabiduría, Padre, enséñanos a criarlos en ti a través de la disciplina y de la amonestación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La crianza de los hijos es una de las tareas más importantes que Dios nos ha encargado a usted y a mí, al grado que de ella depende que exista un futuro para la humanidad. Reflexionemos en esto. Lamentablemente se han levantado generaciones cuyas decisiones tienden más a su destrucción que a la edificación de una vida plena y feliz. Por ejemplo, el otro día leyendo en el periódico El Universal del Estado de México, venía esta noticia. Cuautitlán Izcalli. Estudiantes de secundaria y bachillerato suelen ser enganchados al consumo de anfetaminas que reciben a través de un beso. Qué curioso, ¿verdad? Ahora es un beso, la manera en cómo la droga se distribuye. Alentó el presidente municipal, quien informó que la unidad canina de antinarcóticos ha encontrado hallazgos de pastillas psicotrópicas, marihuana y cocaína en el 40% de las 49 secundarias que hay en el municipio. Las drogas más comunes detectadas en estas inspecciones son pastillas, marihuana y cocaína. Y en el caso de la cocaína, ellos dicen que es una desgracia porque la calidad que trae, con la cual se está distribuyendo, grapas de 1 gramo por 20 pesos, pues están compuestas hasta de raticida. Y puntualizó el edil que no es problema de la autoridad, es un problema mío y de todos, y que no es un problema de Cuautitlán Izcalli, sino que es un problema internacional. Cuando yo leí esta noticia, estaba reflexionando en las decisiones que están tomando las generaciones de jóvenes, de adolescentes, de niños. ¿Qué está sucediendo con ellos? ¿Por qué no deciden el bien? Papás, tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros niños, de nuestros muchachos. De la crianza que les demos, ¿haremos de ellos mujeres de bien, hombres de bien? ¿O se levantará una generación sin valores, sin principios, sin conciencia de lo bueno y de lo malo? Y el mal irá creciendo y el amor de Cristo se irá enfriando, inclusive entre nuestros muchachos, a los cuales traemos cada domingo para que escuchen la palabra de Dios. Al parecer la batalla como padres la estamos perdiendo, porque en la actualidad usted es testigo de cómo los muchachos están escogiendo lo malo, muchachos que están escogiendo el camino de los vicios, otros que deciden experimentar una sexualidad deformada,
Jóvenes que no estudian, no saben qué estudiar o no tienen ganas de estudiar. Chavos que piensan más en la diversión y en las modas que en hacer algo digno de su vida. Muchachos que no se sujetan a sus padres y mucho menos les honran. Y la infancia y la adolescencia y la juventud, que deberían de ser etapas hermosas en la vida, se convierten en etapas terribles que los marcan de por vida. ¿Cómo ayudar a esta generación de jóvenes? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos? Recordemos que nuestro pasaje base nos habla de dos elementos. En Efesios 6:4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuáles son los elementos que Dios nos da? Disciplina y amonestación. La semana pasada hablamos acerca de la disciplina, las normas, las leyes, los mandamientos, los límites que le dan seguridad a nuestros hijos. Pero no con los valores y usos y costumbres de nuestra sociedad, no como este mundo enseña, no una disciplina y una amonestación conforme a los rudimentos de este mundo, sino como Dios dice, amonestación y disciplina en el Señor, porque solamente en el Señor terminaremos produciendo un buen fruto, un cambio, una transformación, una renovación, un deseo por la vida y porque ellos escojan el bien. Si aprendemos verdaderamente a amonestarles y a disciplinarles en el Señor. De otra manera, el mal continuará gobernando sus vidas e irá creciendo. ¿Y por qué dice el mal, hermano Jorge? Porque la disciplina y la amonestación tienen como intención librar a nuestros hijos del mal. Cuando usted disciplina a sus hijos, cuando le da mandamientos o ordenanzas, cuando usted corrige a sus hijos, pues es con ese propósito. No es para fastidiar la vida de nuestro hijo, no es para hacerlo sentir mal, no es porque lo disfrutemos, sino porque queremos librarles del mal. Esa es la intención, librarlos del mal. Pero no solamente debe de ser nuestra intención, sino que Jesucristo nos enseña que debe de ser una oración diaria. ¿Sabía que debemos de orar por nuestros hijos todos los días? Jesucristo dijo en Lucas 11:4, cuando estaba enseñando a orar a sus discípulos, usted recordará sus palabras: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. ¿Y qué dijo Jesús? Mas líbranos del mal. Esa es una oración. Señor, líbranos del mal. Jesucristo también, cuando oró por sus discípulos en Juan 17:15, Él levantó su voz y dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La solución no está en que nuestros hijos se vayan a vivir a otro mundo o encerrarlos en una cápsula para que nadie los contamine, sino hay que enseñarles a vivir en este mundo sin tener relación con el mundo. ¿Y cómo? Pues que ellos puedan tomar esa conciencia de escoger lo bueno y desechar lo malo, abstenerse de toda especie de mal. Y ese propósito tiene la disciplina y la amonestación, que nuestros hijos sean librados del mal. Cuando nuestros hijos no han recibido la disciplina que les damos en el Señor, esto es, el consejo, la instrucción, los mandamientos, haciendo caso omiso a los límites establecidos para su sano desarrollo, entonces debemos de pasar a la crianza de los hijos a través de la amonestación en el Señor. ¿Qué es la amonestación? Vamos a recordarlo. Es la advertencia o llamada de atención sobre un error o falta.
Inicia de manera verbal y en caso de perseverar la persona en el error, se debe de pasar a una acción física. El propósito de la amonestación es corregir el camino. Corregir significa rectificar, enmendar los errores o los defectos, amonestar, reprender. De ahí que con el tiempo se utilizó esta palabra como sinónimo de realizar una acción física sobre los hijos si no entienden con palabras. En nuestra cita base, en Efesios 6:4, la palabra amonestación viene del griego noudesia, que significa autoridad para llamar la atención, para reprender suavemente. Y el hacerlo suavemente habla de llevar a cabo la amonestación de una manera tranquila, con mansedumbre, con templanza, con un dominio propio, al grado que sea agradable a los sentidos de nuestros hijos, de tal manera que aprendan a amarla. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada, hablando de la amonestación. Pero, ¿será posible tal acción? Porque, pues suena como que de cuentos. La experiencia que yo he tenido de una amonestación va más relacionada con los gritos, con los golpes, con los insultos, con el dolor, con el llanto, con la tristeza, con el enojo, con la ira, con la condenación, con la culpa. Hermano, yo al platicar con mis vecinas y amigas, encuentro que todas solemos corretear a los muchachos y cuando los alcanzamos les damos patada, manazo y pellizco, acompañados normalmente de gritos y enojos. A ver, explíqueme, ¿cómo debe de ser la amonestación sin tanto circo, maroma y teatro? Así como dice usted, suavemente. Para comprender este tipo de corrección, pues necesitamos renovar varios conceptos que traemos todos nosotros, porque usted y yo tenemos una experiencia de lo que fue la corrección que ejercieron nuestros padres sobre nosotros. Y posiblemente en la mayoría de nosotros no fue corrección, porque no conocían al Señor. Mucho menos fue una corrección en el Señor. Tal vez algunos de nosotros fuimos víctimas de golpes, de violencias, de abusos, de torturas, de intimidaciones, de ofensas que laceraron nuestro corazón y que de alguna manera nos discapacitaron para poder nosotros ejercer la función como padres en la crianza y corregir a nuestros hijos en el Señor como debe de ser. Y tenemos un concepto de lo que es la corrección equivocado, porque ligamos la corrección con los golpes, con los gritos, con las persecuciones, y eso no tiene que ver con la corrección. ¿Usted está dispuesto a que Dios renueve sus pensamientos? ¿Desea aprender lo que es la corrección en el Señor? ¿Como papá está dispuesto? Ok. Número 1. Necesitamos comprender que la amonestación, la corrección en el Señor es buena. Repita conmigo. La amonestación en el Señor es buena. Todo lo que Dios hizo, dice la Escritura, que es bueno en gran manera. Él es el Padre de la luz. De Él no emana obscuridad. Todo consejo, toda palabra que Dios nos da es con el propósito de bendecirnos. ¿Está usted de acuerdo con eso? Él desea que usted y yo heredemos la vida. Él no desea la muerte. Y Él nos dice en Proverbios 29:17. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si usted se da cuenta, Dios nos manda
corregir a nuestros hijos. Aquí dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. El no hacer nada, el tomar una actitud pasiva o apática ante la amonestación o corrección de nuestros hijos, pues nos va a llevar a no tener descanso en nuestra alma, a vivir en preocupación. ¿Usted sabe lo que es vivir con un niño desobediente? ¿Con un niño que no respeta la autoridad desde temprana edad? ¿Que confronta a sus padres en la etapa de la adolescencia? ¿Que hace exactamente lo contrario de lo que se le pide? Inclusive que reta a sus padres a golpes, que empieza a tomar decisiones para dirigirse hacia el vicio y no hace caso de ninguna palabra. ¿Sabe cómo está el corazón de esos padres? Triste, preocupado, en angustia, con miedo, con enojo, con temor. Hay consecuencias cuando no escuchamos el consejo de Dios. En segundo lugar, la corrección es una acción que surge del amor a los hijos. Se les corrige, ¿por qué? Se les ama. Usted se lo ha dicho a su hijo. Hijo, si yo te he corregido, es porque te amo. ¿Y su hijo se lo cree? Seguramente no. ¿Por qué? Porque la forma en cómo hemos aplicado la corrección tal vez no ha sido la correcta. Pero cuando se aplica la amonestación en el Señor, los hijos van a tener la certeza de que se les está amando. Se van a sentir tan amados que van a decir, papá, dame vara, corrígeme, instrúyeme, porque yo sé que tú me amas y que lo que estás haciendo tiene el propósito de bendecir mi vida. Dice Proverbios 13:24, Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, repita conmigo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Se da cuenta que la corrección es producto, consecuencia del amor que le tenemos a nuestros hijos? ¿Y desde qué edad hay que empezar a corregir a los hijos? Ahí dice, desde temprano. ¿Y qué tanto es temprano? ¿Qué tanto es tantito? Porque pues mis tesoros están muy chiquitos y están tan bonitos que se me parte el corazón el tener que corregirles. Prefiero no hacerlo. No importa que no me hagan caso, o que me hagan berrinches, o que me manoteen. Se ven divinos los bodoques. Pues sí, chiquitos sí. Pero si desde temprano no los corriges, lo que te hacen de chiquitos se va a potencializar conforme van creciendo. Y al rato no va a ser el manazo, al rato va a ser a puño cerrado, en el rostro. ¿Y todo por qué? Porque no se les corrigió a tiempo. Es una tarea en la que nosotros como padres debemos de ejercitarnos y empezar lo más pronto que se pueda. Hermano, dígame, ¿a qué edad? Pues la Biblia dice, el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo creo que a los hijos se les corrige en el momento en que empiezan a manifestar pecado y necedad en su corazón. Malas actitudes, malas maneras, malos hábitos. ¿Ok? Ojo, yo quiero que usted traiga a su mente que cuando esté hablando de amonestación o corrección, indistintamente estoy hablando de una llamada de atención, de una amonestación verbal, o puede ser una acción física. Más adelante vamos a explicar. Pero traiga a su mente,
no toda amonestación requiere uso de una acción física. Se inicia por algo verbal. Y hay muchas amonestaciones que no basta lo verbal y se tiene que recurrir a las estrategias que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a irlo estudiando. ¿A qué edad entonces se debe de empezar a corregir a los hijos? No hay una edad precisa, pero cuando empiece a manifestar pecado, malas actitudes, malos hábitos, cada padre sabe. ¿Pero qué no ha leído que los psicólogos modernos recomiendan no pegarle a los niños? Si hablamos de una amonestación física. Yo quisiera recordarle algo. Nosotros no pegamos, corregimos a los hijos. La Biblia no habla de pegarle a los hijos, habla de corregir. Por ejemplo, los psicólogos y pedagogos modernos, como los que integran la asociación Save the Children, dentro de su campaña Educa, no pegues, justifican el no corregir físicamente a los hijos, y ellos dan algunos motivos por los cuales los padres dicen que recurren al castigo físico y que no son motivos suficientes para corregir. Uno, porque utilizan la corrección para descargar sus nervios y tensiones. Dos, porque carecen de recursos suficientes para afrontar una situación difícil. Como no tienen la capacidad de razonar y entablar un diálogo, pues recurren a los golpes. Tres, porque no poseen las habilidades necesarias para conseguir que los hijos obedezcan. Cuatro, porque no comprenden bien la situación social en la cual se está desarrollando el hijo. Y cinco, porque no consiguen controlar sus emociones. Están afectados, están enfermos, les falta dominio propio. Y ellos afirman que si reflexionamos acerca de los motivos que se acaban de dar, los padres deberían darse cuenta que carecen de elementos para corregir físicamente al hijo y que no justifica tal acción. Y continúan diciendo, los efectos que produce el castigo físico hace daño a todos, tanto a los padres como a los hijos. De tal manera que su erradicación es una obligación ética. ¿Pero será esto verdad? Yo me he preguntado. El tomar este tipo de actitudes o de consejos está produciendo generaciones de jóvenes, de adolescentes, de hijos que honren y respeten más a sus padres y a las autoridades. ¿Cuál es el fruto que verdaderamente se está manifestando en nuestra sociedad? Porque ahora está de moda el no corregir a los hijos, porque pareciera que son métodos arcaicos y que somos retrógradas si nosotros solemos tocar físicamente a un hijo. Inclusive las leyes. Hay países donde tú corriges a un niño y el niño te puede demandar, quitándonos ese derecho que Dios nos dio. Y no porque la ley prohíba, significa que es lo correcto. ¿Cuál es el fruto que se está viendo en la sociedad? Dice Proverbios 15:32. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Lo que está aconteciendo es que se están levantando generaciones tanto de hijos como de padres que están despreciando la disciplina. La desprecian los hijos porque no la quieren recibir y la desprecian los padres porque no consideran que sea un elemento educativo para la formación de los hijos. Cuando el padre tiene en poco la disciplina, es como si aborreciera el alma de sus hijos.
Aquí dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Yo prefiero quedarme con el modelo de Dios. Yo estoy convencido que si Dios lo manda, es porque es bueno. Ay, hermano, pero es que es una actitud retrógrada. No estamos en la época de las cavernas. Yo sé que no. Sin embargo, dice la Escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta palabra funciona. Esta palabra tiene cumplimiento al día de hoy en nuestras vidas. No solamente para heredar promesas, sino para que tomemos consejo de ella, de cómo instruir a nuestros hijos. Tercer punto, el disciplinar y corregir es algo que Dios mismo hace. Dios mismo disciplina y amonesta. Mire, acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a leer del versículo 6 al versículo 9. Hebreos 12 del 6 al 9. Y dice, porque el Señor, con mayúscula, el Señor, al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios? Si aceptamos su disciplina y aceptamos su amonestación, que son los azotes, que es la corrección. De otra manera, no somos sus hijos. Cada padre corrige y disciplina a sus propios hijos. Y esa es una responsabilidad y es un derecho que como padres tenemos. Y Dios como Padre lo tiene sobre todos nosotros. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea, hace la pregunta, ¿qué clase de hijo es ese? ¿Cómo es posible que haya hijos cuyos padres no los disciplinen, no los amonesten? No hay razón, no hay sentido, no hay lógica, no hay sabiduría. No va a haber un buen fruto. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Nos está dando a entender, significa que no te importan tus hijos. Es como si fueran bastardos, como si los hubieras procreado naturalmente y no te interesa lo que sea de sus vidas. Jamás vas a tomar acción sobre ellos, jamás te vas a hacer presente, no los vas a ayudar, no los vas a bendecir. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Ese es un derecho. Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué es lo que trae la disciplina y la amonestación? Vida. Es lo que produce vida. Y si ese es el método de Dios hacia nosotros, que somos sus hijos y que desean nuestra vida eterna, es el mismo método que Dios desea que usted y yo apliquemos, porque trae bendición, porque verdaderamente funciona. Hermano, ¿y en verdad la disciplina y la corrección en el Señor producirá un buen fruto? Sí. Conozcamos algunos de sus beneficios. Número 1, la disciplina y la amonestación libran de la muerte al hijo. Proverbios 23:14. Proverbios 23:14 dice, palabras de nuestro Señor, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Acuérdese que la amonestación tiene el propósito de librarnos del mal, de corregir lo que no se está haciendo bien. ¿Quién quiere que sus hijos hereden la muerte eterna? Nadie, ¿verdad? Oye, no estoy loco, hasta la pregunta es necia. Si tú no quieres que tus hijos hereden la muerte eterna, ¿qué crees que debemos de hacer?
corregirlos con vara. Aquí dice, y librará su alma del Seol. Segundo beneficio, hace libre a los hijos de la necedad. ¿Verdad que en ocasiones pareciera que hay necedad que está tan pegada en ellos que no sale con palabras? Dice Proverbios 22:15, Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando hablamos de que está ligada la necedad al corazón del muchacho, estamos hablando de que es una atadura, es algo que lo tiene atado, que lo sujeta, que no le permite ser libre. ¿Cuántas veces usted ha querido corregir un mal hábito en su hijo? Una mala actitud, y habla con él, le anima, le aconseja, le exhorta, le reprende, y no hay cambio. No hay cambio. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón de su hijo. Y lo único que puede romper esa ligadura, esa atadura, ¿qué cree que es? La vara de la corrección. La vara de la corrección. Cuando nosotros corregimos físicamente al hijo, le estamos ayudando a ser libre. Libre, es una administración. A veces uno dice, voy a sacar cita con el hermano Jorge o la hermana Angélica para que oren por mí y me ministren. Pues fíjese que ese mismo efecto produce la vara de la corrección. ¿A quién le gusta ministrar a sus hijos? Sí, yo sé que no es agradable, pero es necesario que tomemos conciencia de la importancia de hacerlo. Número 3, tercer beneficio, proporciona sabiduría a los hijos. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara forma parte de los instrumentos educativos que Dios nos da a favor de nuestros hijos. Porque da sabiduría, la vara y la corrección. No nada más la pura vara. Usted no va a llegar y le va a dar una vara a su hijo, ten, para que tenga sabiduría. Así, por ósmosis, algo, que se pegue. No, es la aplicación de la vara y la corrección. ¿Qué producen? Sabiduría. Número 4, trae descanso y alegría a los padres. ¿Usted quiere tener descanso? ¿Criar a sus hijos en paz? ¿Sin tristezas? ¿Sin dolores? ¿Sin amarguras? ¿Sin culpas? ¿De haberlos perdido porque tal vez no hicimos lo que tuvimos que hacer para estorbarles? Acuérdese de los hijos del profeta Elí, cómo Dios determinó su muerte porque él no hizo nada. Y dice la Escritura en Proverbios 29:17, Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Quieres ser un padre alegre? Corrige a tu hijo y te vas a evitar problemas. ¿Cuántas veces te ha avergonzado tu hijo en público? ¿Cuántas veces ha realizado acciones o dicho cosas que no han sido gratas y te duelen tu corazón? Cuando nosotros decidimos corregir a los hijos, usted no va a tener preocupaciones en la vida. Usted va a tener descanso en su corazón. Usted va a saber que sus hijos estarán tomando buenas decisiones, que no se estarán juntando con malas amistades, que no harán lo incorrecto, porque sabe que sus hijos han sido criados en disciplina y amonestación. Y usted va a descansar. Pero ¿cuál es la angustia que produce un hijo que anda en malos caminos? Un hijo que no se sabe con quién anda, con quién se junta, a qué horas llega. Causa mucha angustia, mucha tristeza y dolor. Y más
cuando se pierde ese hijo. Estaba leyendo el otro día también en las noticias que en los 8 años que se lleva en este país combatiendo al narcotráfico, han muerto más de 100,000 personas, productos de esa lucha directamente. Hice la cuenta y resultaba que eran 35 personas diarias. Y sabe que muchos de esos 100,000 fueron jovencitos, adolescentes, ejecutados, porque tomaron malas decisiones. ¿Sabe cómo está el corazón de esas 100,000 madres? Destrozado. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu corazón. Alegría a tu corazón. Otro beneficio es que produce fruto apacible de justicia. Acompáñeme a la carta dirigida a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. Dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, a nadie le gusta, sino de tristeza. Pero después, fíjese, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa fruto apacible de justicia? Significa que nuestros hijos van a escoger el bien, van a andar por los caminos de vida, van a amar al Señor con todo su corazón. Si nosotros ejercitamos la disciplina y la amonestación, yo creo que tiene más beneficios que prejuicios. Yo veo que los modelos, que los psicólogos o los estudiosos de este mundo han desarrollado para la crianza de los hijos, pues no funcionan. Yo prefiero quedarme con el modelo de Dios. ¿Y usted? Porque yo creo que la palabra de Dios produce vida. Y cuando nosotros la aplicamos, trae bendición a nuestra vida también. Punto número 2. Ya hablamos acerca de que es buena la corrección, pero ahora necesitamos hacer a un lado los conceptos heredados por este mundo y renunciar a las formas que hemos adquirido de él, a los conceptos erróneos en cuanto a la amonestación o la corrección. Este es el punto número 2. Acompáñenme a Efesios 4, 22 al 27. Efesios 4 del 22 al 27. Donde el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Existen 2 maneras de amonestar o de corregir a los hijos: conforme a las formas del mundo o conforme a las formas de Dios. ¿Cuáles serían las formas del mundo? En sus valores, en sus conceptos, en sus principios, en sus hábitos y en sus herencias. Donde los padres, en su búsqueda de hacer bien, pues terminan cometiendo los mismos errores que sus progenitores. La realidad es que terminan gritándole a los hijos, con insultos, con violencias, con intimidaciones, con torturas, con desdeños. Y todo esto produce que los hijos no crezcan sanos anímica ni espiritualmente. De tal forma que cuando ellos a su vez sean padres digan: yo jamás voy a corregir a mis hijos. La realidad es que ellos no recibieron una corrección, ellos recibieron golpes, que es muy diferente.
Actualmente pareciera que se está levantando una generación resentida con sus padres por el exceso, la falta o la mala aplicación de la disciplina y de la amonestación. Ya que al no tener los papás una regla de disciplina correcta, pues se van a cometer muchas injusticias en la crianza de los hijos. Y al no tener valores correctos, difícilmente tendremos autoridad para disciplinarlos y utilizaremos más la fuerza bruta y la violencia. Y si se ha sufrido de violencia de pequeño y malos tratos, pues vamos a correr el riesgo de tener un corazón lastimado, el cual con toda seguridad nos va a llevar a repetir los mismos errores que cometieron nuestros padres y que tanto nos comprometimos a no hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero se ha dado cuenta que aquello que no le gustó que sus padres hicieron con usted, al menos en una ocasión usted lo ha repetido con sus hijos. Es por eso que el Señor nos hace la invitación en cuanto a la pasada manera de vivir: despójate del viejo hombre. Debe de haber una renovación en nuestro ser para comprender lo que es verdaderamente la corrección en el Señor. Que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y que dejemos que el Señor sane nuestro corazón, para que sin temor y con toda confianza y autoridad podamos amonestar y disciplinar a nuestros hijos. Pero para eso necesitamos vestirnos de un nuevo hombre, llenarnos del Señor, de su presencia, de su justicia, de su verdad. De otra manera nos vamos a airar. Yo aquí encuentro que en el versículo 26 dice que podemos correr el riesgo de airarnos y de pecar. Y en el versículo 27 dice de darle lugar al diablo. Porque es en esos momentos, cuando no se tienen las bases adecuadas, el corazón sano, es que uno puede violentarse, terminar airándose, añadir nuevos males, darle lugar al diablo y estar destruyendo la vida de nuestros hijos. Yo de pequeño fui un niño muy golpeado. A mí me pegaron mucho. Me amarraron las manos, los pies, hasta que salía sangre de la piel. Por eso se lo digo, hermano, porque sé que no es algo agradable. Y debemos de renunciar a toda ira y a toda violencia. Corregir a los hijos no es con ira y no es con violencia. Corregir a los hijos en el Señor va a producir vida, va a producir gozo, va a producir bendición. Si usted, querido hermano, ha hecho uso de la violencia, pues tampoco se condene. No permita que el enemigo le acuse. Mejor decidamos ser renovados por el Señor. Hay esperanza. Vamos a vestirnos de un hombre nuevo. Vamos a usar la forma de Dios para criar a nuestros hijos. ¿Y cuál es la forma de Dios, hermano? ¿Quiere conocerla? En primer lugar, se realiza sin violencia. La corrección es sin violencia. Acompáñeme a Proverbios 19:18. Dice la Escritura: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La corrección nunca va a ser para destruir a los hijos. Esa no es la intención. Es con el propósito de corregir, de que se restaure, de que sanen, de que se renueven, de que sean nuevas criaturas, de que aprendan el bien, de que quieran amar a Dios. No es para destruirlos. Nosotros como padres, acuérdese, no golpeamos a los hijos. Yo no voy a tomar cualquier instrumento para golpear a mi hijo.
Dice Proverbios 19 del 18 al 19, más adelante. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Fíjese, el Señor nos dice, corrige a tu hijo, pero no uses de violencia. No permitas que el mal se engendre. Queriendo hacer el bien, engendras mal. Violencia engendra violencia. Hermano, pero es que entonces, ¿cómo le hago? Por eso estamos estudiando este tema. En segundo lugar, para corregir dentro de la forma de Dios, se realiza con una vara. Dice Proverbios 23 del 13 al 14. Proverbios 23 del 13 al 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás ¿cómo? Con vara, y librarás su alma del Seol. Ese es el instrumento que Dios nos ha dado. Nosotros no corregimos con golpes de mano, con puño cerrado. Nosotros no damos cachetadas, no jalamos el cabello, no pateamos a los hijos, no los pellizcamos, no les aventamos el zapato, no les aventamos el molcajete, no les damos cinturonazos, no les damos con levilla, no les damos con un mecate de púas o con un cable eléctrico, no los maniatamos, no los amordazamos. Dice, los corregirás con vara. Tu mano siempre debe de ser símbolo para tus hijos de bendición, de amor, de ayuda, de consuelo. Nuestras manos están para orar por la gente y que ésta sane en espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que Dios nos da la instrucción de utilizar una herramienta que se le conoce como la vara de la corrección. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Cómo debe de ser la vara de la corrección? En la antigüedad era una rama delgada y larga. Esta era símbolo de autoridad y se utilizaba como un instrumento de castigo y como un elemento educativo. En la sociedad en la que vivimos es muy difícil hacerse de esas varas. A lo mejor usted puede decir, pues me voy al campo, al bosque, y voy a buscar una vara que no se rompa. Ahí empieza el problema. Y si esa vara, pues, tiene nudillos, porque de ahí emanaban más varas, esos nudillos pueden lastimar y abrir la piel del niño. Entonces, ¿dónde consigo una vara? Lo ideal sería conseguir una vara de árbol. Pero si no se puede conseguir, se tiene que fabricar una de tal forma que sea acorde al tamaño del niño, que sea práctica y durable. Muchos de nosotros optamos por fabricar una vara considerando algunos aspectos. Por ejemplo, la palabra vara tiene como sinónimo la palabra palo, el cual es un trozo de madera cuya característica es que es más largo que grueso. Esta cumple con esa característica. Está bien balanceada. Tiene un buen peso. Hermano, entonces, ¿con esta vara voy a corregir a mi hijo de 18 años? Le vas a hacer cosquillas. Esta vara es una vara de adorno que venden en las librerías cristianas. No la va a encontrar en el Sam's ni en Costco. El mundo no comprende estos conceptos. Estas son las que debería de repartir el gobierno a los padres y no andar repartiendo preservativos en las escuelas. Porque la vara trae sabiduría. Y entonces, ¿como qué vara? ¿Como la que tiene aquí al frente?
Tal vez yo necesito una de estas, como de unos 60 de largo. No, tampoco. Esta vara es de adorno también. Es una vara que por muchos años yo tuve colgada en mi casa para acordarme de este mensaje, que yo lo recibí hace muchos años también. Y le digo una cosa, ha sido de gran bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Y entonces, hermano, esta vara cumple las características. Esta es mi vara que yo utilizo con mis hijos que son jóvenes. Si usted tiene un joven adolescente, yo le estoy mostrando la vara que yo utilizo con mis hijos jóvenes ya. Cumple las mismas características. Está bien balanceada. Tiene un buen peso. ¿Por qué de este tamaño? Porque algo que vamos a ver más adelante es que la corrección se da en la parte baja de la espalda, porque así dice la Escritura, que son las pompis, que es el lugar donde Dios manda corregir. A un hijo no se le corrige en cualquier lugar. Eso es golpear y eso es violencia. Pero la parte baja de la espalda es a lo que nosotros le llamamos pompis o asentaderas. Y cuando están chiquitos los bebés, en este espacio caben muy bien sus dos pompis. Pero cuando ya son jóvenes, fíjese el mango, yo la pongo aquí a la altura de mi cadera y alcanza a ver cómo está justa para abarcar las dos pompis. Yo sé que usted la ve y dice, esto parece Arma Mortal 4, ¿no? Pero es precisamente la proporción para abarcar las dos pompis. ¿Y por qué no nada más una pompi? Porque si la corrección se distribuye en las dos, es mejor. Mejor son dos que uno. Para atinarle nada más a una pompi está medio difícil. A las dos, parejito. Quisiera pasar las varitas para que usted las considere. Yo sé que ahorita estoy corriendo el riesgo de que me vea retrógrada o una persona como que de las cavernas, pero Dios me ha dado la oportunidad de criar 5 hijos. 2 son universitarios, uno es adolescente, está en la prepa, otro adolescente también que está en secundaria y tengo un chiquito de primaria. Y lo que yo he hecho en mi vida es aplicar estos principios. No ha sido fácil, pero si no los tuviera, no sé qué sería de mis hijos ahorita. Entonces, yo le animo a que considere el consejo de Dios. Número 3, ya vimos lo que es la vara. Número 3, esta se debe de aplicar con misericordia y verdad. Así es como se debe de utilizar la vara, con misericordia y verdad. Acompáñeme a Proverbios 16:6, por favor. Proverbios 16:6. Comenta la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Yo no voy a corregir con gritos, yo no voy a maldecir a mi hijo, yo no voy a utilizar violencia. Con misericordia y verdad, considerándonos a nosotros mismos, porque todos nosotros estamos en proceso de ser transformados por Dios. También, sí o no, no somos perfectos. ¿Y cuántas veces usted ha corregido a su hijo en un área en la que usted sabe que como que no anda muy bien también? Debemos de hacerlo con misericordia y en verdad. Cuando el hijo sabe que se le corrige porque se le ama y que se hace con misericordia y de manera justa, eso significa en verdad, que no hay alguna injusticia, que no hay una mala intención,
Que no estamos nosotros, a ver, hijo, ponte. Pues no, espérate. Pues el hijo va a aprender que se le corrige con una buena intención y va a dar un buen fruto. Número 4. La Escritura dice que la vara debe de infundir, o la corrección debe de infundir, aliento, vida. Ya la están probando ahí, mira. Salmos 23:4. Salmos 23:4 comenta, usted ha leído este salmo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta cita del rey David hacia el Señor es un pasaje que yo creo que nuestros hijos deben de confesar, pero refiriéndose a nosotros como papás. Imagínese que su hijo le dice: papá, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás comprometido conmigo, porque tú no me vas a dejar, porque tú estás a mi lado y siempre me vas a ayudar, porque sé que tú quieres lo mejor para mi vida, porque tu vara, la vara con la que me corriges, me infunde aliento. ¿Qué significa aliento? Vida, vida. Yo sé que tú me corriges por mi bien. Papá, ten, aquí está la vara. Ten, dame, por favor, dame. Me ha pasado nada más 2 veces. Una vez mi hijo Adoniel me dijo: papá, ¿sabes qué? Voy por la vara. Necesitas darme, pero me urge. Dame. Y en otra ocasión fue un joven que yo atendía en consejería. Fue un caso muy especial, pero reincidió en el alcoholismo. Y un día llegó a mi oficina. Ya servíamos a Dios de tiempo completo, hace varios años. Me dijo: hermano Jorge, vengo a que me dé vara, con esa, la que tiene ahí atrás de su oficina. Siempre tengo una vara en la oficina, por lo que se necesita. Y le digo: no, oye, pero ¿cómo quieres que yo te des? Yo no soy tu papá, la Biblia dice que son los padres. Es que mi padre me abandonó, yo te veo a ti como un padre. Tú eres mi padre espiritual. Necesito que un padre me corrija. ¿En serio? Sí. Y estaba así, más grandote que yo. Pues ponte. Y recibió la administración. Y fue libre. Fue libre. Ya está pensando en sacar cita conmigo, ¿verdad? No me vaya a enviar a sus hijos. Somos los papás los que instruimos a nuestros muchachos, ¿sí? Ok. Ese fue un caso especial. La vara de la corrección no debe de infundir miedo, sino aliento. Hermano Jorge, pero ¿existirá alguna metodología para saber qué hacer prácticamente? Porque yo he leído la Biblia y no dice así como que cuando tu hijo haga una mala acción, número 1, tómalo de la mano. 2, dirígete a un aposento. No aparece. La realidad es que no aparece. Pero le voy a dar una guía práctica, un consejo práctico. Algo que a mí me ha funcionado y que yo he aconsejado por muchos años y que he visto que trae frutos. Los padres llegan conmigo y me dicen: hermano, me funcionó, ha sido de bendición. Con base a todas las citas bíblicas que hemos estado utilizando. ¿Cuál sería la metodología para amonestar en el Señor a los hijos? Número 1, esta inicia con palabras suaves a manera de consejo. Si vemos que el hijo no está haciendo lo correcto, nos acercamos con palabras suaves y le damos un consejo. Lo abrazo: oye hijo, ¿qué está pasando con esta situación? Mira, toma atención a tus actitudes, a tus palabras, a tus acciones, a tus amistades. Es un consejo, palabras suaves, como dice la Escritura. Si hace caso omiso a esas palabras suaves, se pasa a otro nivel, palabras de exhortación. Pero exhortar no es gritar, no es maldecir, no es enojarse, no es regañar.
es inducir a uno con palabras, con razones, con ruegos, a que hagan o dejen de hacer alguna cosa. Hijito, te lo ruego, por favor, con ruegos. Por eso es que es dulce y es suave la amonestación. Tú sabes que te amo. Yo no deseo tu mal. Aléjate de esas amistades. Por favor, termina con tal pecado. Te lo ruego, hijito. Palabras suaves. Ese es exhortar. Hermano, yo creí que exhortar era hablarle fuerte y duro, porque a mí me han exhortado así varios hermanos. Pues lo han hecho mal. Si no entiende con la exhortación, pasamos al mandamiento y a órdenes expresas. Te prohíbo, ya el tono es diferente. Te prohíbo que hagas esto o aquello. Este es el mandamiento que te estoy dando y lo sustenta con la palabra. Dios dice esto y es lo que vamos a hacer. Entonces, recibe mi mandamiento. Es una orden. Ya no es un consejo, ya no es un ruego, ahora es una ordenanza. Hasta ahí vamos bien. Pero si el hijo no quiere entender, como dice Proverbios 29:19, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Muchas veces los chavos comprenden, entienden lo que se les dice, pero ¿qué crees? No hacen caso. No hacen caso. Entonces se pasa a nivel alfa 2. DEFCON 2. Dice Proverbios 26:3. Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda ¿de quién? Del necio. Porque hay necedad. ¿Dónde se corrige al hijo? En la espalda. Hermano, a la mitad de la espalda para quebrarle el espinazo, porque es una mula mi hijo. No. Si corregimos en la parte baja de la espalda, porque es aquí, en las pompas, donde está el músculo más grande del cuerpo. Si usted corrige a sus hijos en las pompas, en las asentaderas, nunca lo va a lastimar. ¿Pero le va a doler? Sí, porque ese es el propósito. Pero usted no lo va a aliciar. Si usted toma la vara y le quiere dar a su hijo en cualquier parte y donde caiga, eso sí es violencia. Eso sí es golpear a un hijo. Yo no lo voy a corregir en la cabeza, en los hombros, en las piernas, en los pies, en las manos. Ándale, metiste las manos, ¿verdad? Para que se te quite. Y le fracturo los dedos. Se le corrige en las pompis, en la parte baja de la espalda. Pero a ver, hermano, ¿cómo le hago? Ya entendí, entro a DEFCON 2, paso al siguiente nivel. Pero ¿cómo le hago para corregirlo? Porque cuando yo le digo, te voy a dar vara, se echa a correr y pues salgo tras de él o tras de ella. Y luego son unas luchas ahí, estamos forcejeando. Y luego me tengo que encimar y le digo a mi esposo, súbete, y entre los dos lo agarramos. Y ándale, a ver tú, y el otro se mueve como si estuviera poseído. ¿Qué hago? Pues es que dentro de la metodología debemos de aprender, debemos de enseñarles a nuestros hijos a dejarse corregir. Y eso se enseña desde que están chiquitos. Yo corrijo actualmente a mis hijos, porque esa es mi responsabilidad, hasta que se casen y formen su propia familia. Obviamente no los corrijo con la regularidad
como lo hacía cuando estaban más pequeños. Conforme se va aplicando la metodología y los principios de Dios, la corrección se va espaciando. Luego pasan años y no tengo que corregir. Pero si desde pequeños les enseñé a dejarse corregir, cuando yo les digo, voltéate, te voy a corregir, ellos se voltean. Y entonces les doy. Y si ellos se voltean, no corremos ningún riesgo de darles en alguna parte del cuerpo donde se les lastime. Yo sé que usted me ve con ojos de asombro y dice, ¿a poco se dejan? Pues sí, porque fueron instruidos desde pequeños. Por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero yo tengo hijos adolescentes y apenas estoy llegando al Señor. Yo no sabía nada de esto. Y pues si yo le digo a mi hijo, déjate corregir, capaz de que me arrebata la vara y me da a mí. Ahí se requieren otras estrategias, otra forma de actuar, que lo vamos a ver en otros temas. Pero, ¿cuál sería el procedimiento? Imagínese que su hijo acaba de realizar una mala acción y usted ya le aconsejó, ya le exhortó y ya le dio orden y no hace caso. Entonces tenemos que pasar a el castigo físico, como dice la Escritura. ¿Qué debo de hacer? En primer lugar, buscar un lugar para hacerlo aparte y a solas. Yo he encontrado que una habitación está bien. No debe de estar presente nadie más, porque luego los hijos, sí, papá, dale, a ver, vamos todos a ver cómo le va a dar. No, eso es algo privado entre papá o mamá y el hijo. Entramos a una habitación y le decimos, ven hijo, te voy a ir a corregir o vamos a platicar las cosas de los dos. Vamos a la habitación y cerramos la puerta. Es en privado la corrección, para no avergonzar a nadie, para que todo lo que se acuerde ahí quede, nada más entre Dios, el Padre y el Hijo. En segundo lugar, se le explica al hijo el por qué se le va a corregir. Hijo, te voy a corregir por esto y por esto. ¿Qué opinas? Se le da la oportunidad de réplica. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, es que lo hice por esto, en fin. Pero si usted ya decidió corregir, corrija. Porque luego los hijos son muy listos y van a tratar de envolver y se van a dar cuenta que usted no cumple. Usted esa labor ya la hizo antes porque ya les aconsejó, ya los exhortó y ya les dio orden. Entonces no hay justificante, pero los deja hablar. Al final les dice, te voy a corregir, voltéate. Se lo pide. Usted no forcejea, usted está sentado en la cama, acuéstate, ponte, te voy a corregir. Y usted no los toca. El hijo se debe de voltear, se acuesta y una vez que esté acostado, le da 2, 3, no sé cuántos. Eso es algo que usted tiene que orar conforme al nivel de falta que está cometiendo. Pero no va a decir, te voy a dar 500. Pues no, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O te voy a dar hasta que me sangre la mano. No es así. Yo he encontrado que es más importante el que el hijo se voltee y se deje corregir que los varazos en sí. Desde el momento en que el hijo se voltea y se deja corregir, ya está prácticamente el 90% de la disciplina, porque él está reconociendo una culpa, está reconociendo su autoridad, está poniéndose en una posición de dejarse instruir, se está quebrantando su voluntad. Ya lo demás forma parte del proceso.
el darle. Una vez que usted le da sus varazos, pasamos al siguiente punto. Se retroalimenta. A ver, hijo, ¿comprendiste entonces por qué te corregí? Porque no me quieres. No. ¿Por qué te corregí? Porque estás enojado conmigo. Pero ni siquiera grité, mi amor. Mira, así, con estas palabras te estoy hablando. Porque hice mal. Porque pegué, porque tomé algo, porque hice cosas que tú me dijiste que no debería de hacer. ¿Estás consciente entonces? Sí, papá. Le guiamos a un arrepentimiento a través de una oración, como cuando confesamos a Cristo. Una vez que el hijo ora arrepintiéndose, nosotros lo abrazamos y oramos por él bendiciéndolo. Y muchas veces, dependiendo de la gravedad de la falta, se refuerza la corrección con un castigo. Un castigo es la asignación de una responsabilidad o la pérdida de un derecho. Aparte de haberte corregido, no vas a ver televisión esta semana. Pérdida de un derecho. Te iba a comprar una bicicleta, se detiene ahorita, está en stand-by la bicicleta. Pero no vaya a salir con, ¿sabes qué? Ya no vas a ir al campamento de jóvenes. ¿Sabe que hay papás que corrigen a sus hijos o los disciplinan, impidiendo que participen en las actividades que van a edificar sus vidas espiritualmente? Es que eso les gusta mucho y tengo que darles en algo que les duela. ¿Sabe cuántos padres oran y se ponen hasta de rodillas con tal de que sus hijos adolescentes vayan a los eventos de la iglesia? Que se acerquen al Señor. Jamás utilice esa herramienta. No los castigue con eso. No les deje ir a una fiesta, no les deje ir al cine, que no vean la televisión. Quítele su Xbox, no lo sé. Pero no, y vas a estar castigado porque ya no vas a ir a la iglesia. Sé que te gusta mucho ir a la iglesia, pero no vas a ir. No se hace eso. ¿Sí se comprende el punto? Y termina abrazando a su hijo, salen de la habitación como grandes cuates, y durante todo el día usted contento con su hijo, porque ya pasó. No se le hace ni la ley del hielo, no se le queda mirando uno feo después de 2-3 horas. Y no me hables, eso no se hace. Eso es intimidación, eso es violencia psicológica, anímica. En el momento en que termina la corrección, se termina. Y no hubo gritos, no hubo violencia, no hubo insultos. Hay paz, hay orden. Ay, hermano, así como me lo platica, parece sencillo. Sí, yo sé que parece, porque si usted no ha enseñado a sus hijos a dejarse corregir, le va a costar trabajo al principio. Y usted debe de saber que si no se dejan corregir, pues va a haber consecuencias que ya las vimos. Mejor tomemos consejo. Hermano, pero es que si no quieren, pues usted dígale a su hijo, si no te dejas corregir, te iba a dar un varazo por la mala acción, pero al no dejarte corregir te voy a dar 2. No, que no sé qué, que esto y lo otro. Son 2 varazos, hijo, nada más, déjate corregir. No, que quién sabe qué, papá, mamá. Ahora van a ser 3. Al principio, tal vez usted le va a dar más varazos por no dejarse corregir que por lo que hizo. Pero cuando se dé cuenta y diga, no, es que me conviene dejarme corregir, nada más me da 1. Pues lo corrige y empieza el proceso. Y ya no lo deje. Hermano, ¿y cómo hay que darle al hijo? Porque en ocasiones he platicado con papás que me dicen, es que yo le corrijo con vara, como dice la Biblia, pero no hay fruto, mis hijos siguen siendo desobedientes y hasta se enojan y me pegan. A ver, ¿cómo les corriges? Les doy una vara y a ver, haz la muestra aquí, dale a esto, como si le fuera tu hijo. ¿Cómo les das?
Por eso es que no te hace caso. ¿Y qué hace el niño? ¡Ah, me estás matando! Porque los niños son muy listos. Usted no lo va a matar si le da en las asentaderas, pero sí le tiene que dar con la suficiente fuerza como para que produzca arrepentimiento. No se me asuste, no le voy a dar. Arrepentimiento es lo que debe de producir la corrección. Hermano, mire, yo le digo con mucho amor todas estas palabras. Y si usted ha cometido errores en la instrucción o en la corrección de sus hijos, pues pidámosle perdón a Dios. Apliquemos lo que el Señor nos enseña y créame que va a haber un buen fruto en la vida de sus hijos. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, y yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra y juntos estudiar el cómo poder disciplinar y amonestar a nuestros hijos. Perdónanos si de alguna manera no lo hemos hecho correctamente. Danos sabiduría, Dios. Permite que podamos hacer uso de la autoridad que nos has dado, porque tenemos la certeza que cuando nuestros hijos son disciplinados y amonestados en ti, hay buen fruto. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestros hijos. Te pedimos que los libres del mal. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos para que esto sea una realidad. Danos la fortaleza, danos la sabiduría. Ayúdanos a criar hijos bienaventurados, hijos felices, hijos plenos, hijos que hereden vida eterna. Gracias te damos por la palabra que tú siembras en nuestro corazón. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.